Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a una clase semanal más sobre anatomía y fisiopatología. En este caso, esta semana vamos a analizar los elementos que conforman al sistema muscular, así como también sus principales características y principales componentes. Importante saber que la unión del sistema óseo, del sistema articular y del sistema muscular forman algo muy grande que se denomina aparato locomotor y es el responsable de darle movimiento al cuerpo humano. Así que acompáñanos a ver los diferentes componentes. Bien, dentro de las generalidades de este sistema, tenemos que es un sistema muy grande, está conformado por más de 650 músculos y que en una persona sana, cada kilo de su peso corporal aproximadamente corresponde a 400 gramos de músculo. Ahora, los músculos del cuerpo humano se van a dividir en tres tipos, en esquelético, en liso y en cardíaco. Y además de esto, puede encontrarse una subclasificación que va a corresponder de acuerdo a su función, de acuerdo a su forma y de acuerdo a su inervación. La palabra inervación quiere decir el tipo de estímulo nervioso que recibe, ya que nosotros vamos a encontrar que existen fibras nerviosas que llegan a los músculos y que éstas pueden ser controladas por el organismo o bien pueden ser controladas por el sistema nervioso autónomo. De ahí que tengamos músculos que son voluntarios, músculos que son involuntarios, músculos mixtos y en algunos casos tenemos al músculo autónomo que por sí solo produce la energía que necesita para seguir trabajando y que vamos a abordar más adelante. Por definición, un músculo es un órgano que está formado por fibras elásticas que tienen la capacidad de ser excitables. Cuando nosotros decimos excitables, quiere decir que pueden recibir un estímulo y provocar una respuesta. Un claro ejemplo de esto es cuando nosotros estamos haciendo la exploración del reflejo patelar. Acuérdense que el reflejo patelar nosotros lo encontramos en la unión de la rótula en la rodilla. Cuando nosotros golpeamos el ligamento rotuliano, va a provocar una extensión del pie de manera automática. Entonces aquí estamos provocando una excitación de los músculos que es originada por el reflejo y que va a provocar esta patada. Bien, ahora, el objetivo de estos músculos es que van a generar movimiento y este movimiento puede estar determinado por ciclos de contracción y de relajación alternada. Dentro de las funciones que nosotros encontramos acerca del sistema muscular, bueno, es que la mayoría de sus funciones están relacionadas con necesidades primarias o necesidades básicas de supervivencia, como por ejemplo el habla, la masticación, la deglución y también, ¿por qué no llamarlo así? Funciones de eliminación como la orina o la defecación. Y también van a servir para proteger algunos órganos internos, sobre todo los músculos de la pared abdominal, así como también favorecen a la postura corporal y al movimiento y desplazamiento del individuo. De acuerdo a su tipo, vamos a encontrar que existen tres tipos de músculos. El músculo esquelético, que es el que predomina mayormente en todas las partes del cuerpo, puesto que recibe su nombre de esquelético debido a que se encuentra adherido, se encuentra pegado a los huesos del cuerpo humano. También vamos a tener el músculo cardíaco, que es un músculo especial, y vamos a ver más adelante por qué es especial, que se encuentra únicamente en el corazón. Y también tenemos al músculo liso, que son músculos que se encuentran en los órganos internos huecos que permiten precisamente funciones como la digestión, la eliminación de residuos o la formación de orina. Empezando a hablar por el músculo esquelético, que es el primer grupo muscular que vamos a describir, ¿sí? Vamos a ver que el músculo está formado por un conjunto de fibras. Vean ustedes que esta imagen representa una porción del músculo. Si muchos de ustedes están preguntando, bueno, ¿y qué es el músculo comúnmente? ¿Cómo lo llamamos? Comúnmente, de forma llana y vulgar, nosotros decimos que el músculo es la carne, ¿sí? Precisamente este órgano es el que va a darle ese movimiento al cuerpo humano a través de la contracción y relajación de las fibras. Estas fibras que se agrupan en pequeños grupos, en pequeños elementos que se van a denominar fascículos o manojos y que precisamente un grupo
de fibras musculares, un grupo de fascículos, un grupo de manojos, va a recibir el nombre de músculo y además están protegidos de una capa, de una membrana para evitar que se desgarren, para evitar que se lastimen, la cual va a recibir el nombre de aponeurosis. Veamos nosotros que en el músculo relajado, precisamente, las fibras se elongan, las fibras se extienden, no producen ninguna fuerza, mientras que en el músculo contraído, las fibras se van a agrupar, se van a acercar y van a liberar energía, provocando el movimiento. Bien, entonces si nosotros analizáramos un pedazo de músculo, veríamos que hay una pequeña capa blanquecina que lo protege y que lo recubre, y que esta precisamente es lo que nosotros llamamos aponeurosis, que es lo que permite mantener a las fibras en su lugar, protegidas y evitar que se desgarren. Al momento de que analizamos un músculo a través de microscopía electrónica, vamos a ver que las fibras musculares poseen unas pequeñas especies de rayas en su interior, a lo cual nosotros vamos a llamarle también estrías. Entonces, estas estrías precisamente son la unidad funcional del músculo, corresponden a lo que es el sarcómero, donde se lleva a cabo la contracción muscular. Y precisamente a este músculo también esquelético también se le conoce como músculo estriado, gracias a la presencia de estas estructuras denominadas estrías. Ojo, no hay que confundirlas con las estrías de la piel, ya que las estrías de la piel aparecen por la ruptura de las capas de la piel. En cambio, en estas es para llevar a cabo la contracción del músculo. Y bien, el músculo esquelético lo vamos a llamar músculo voluntario, debido a que nosotros podemos regular los procesos de contracción y relajación, y precisamente este músculo se va a pegar, se va a adherir al hueso a través de los tendones, y sus propiedades de estos músculos es que son músculos elásticos, son blandos y que además poseen las estrías que configuran precisamente la contractilidad muscular, y que son las estructuras denominadas sarcómeros. Nuevamente, en la siguiente diapositiva podemos ejemplificar una contracción muscular, en este caso del músculo bíceps, ¿sí? Que en esta situación está produciendo un movimiento de flexión y un movimiento de extensión. Esto es muy importante. Hay músculos que son antagónicos, que quiere decir que mientras uno hace un movimiento en específico, el otro hace lo contrario. Por ejemplo, en el caso del bíceps, cuando se contrae el bíceps, se relaja el músculo tríceps. Y al revés, cuando se contrae el tríceps, el que se va a relajar es el bíceps. Entonces, este es un claro ejemplo de antagonismo muscular. Cuando un músculo realiza una función, el otro realiza la contraria. Y precisamente estos son ejemplos de fenómenos de contracción y de relajación muscular. Bien, el músculo liso se va a denominar también como músculo involuntario o automático, porque este siempre va a estar trabajando, ¿sí? Uno no puede ordenar a este tipo de músculos. Generalmente se van a encontrar en órganos internos como las venas y las arterias, y llevan a cabo procesos de digestión, recolección de orina, secreción de bilis y la defecación. Generalmente están presentes en todos y cada uno de los órganos internos y órganos huecos. Es muy importante saber que este músculo no funciona también con fases de contracción y relajación, solamente que en este caso se le denomina el aparato digestivo, se le va a denominar estos movimientos como peristaltismo. Ahora bien, por ejemplo, aquí podemos observar algunos ejemplos de las estructuras donde se localizan este tipo de músculo liso, como por ejemplo el esófago, el estómago, los intestinos, tanto grueso como delgado, y también en el caso de los vasos, como las venas y las arterias, que también cuentan con esta musculatura lisa. Bueno, también tenemos al músculo cardíaco. Este es completamente dependiente del sistema nervioso autónomo, a pesar de que el músculo cardíaco tiene la capacidad para producir su propia energía. Sí obedece, sí corresponde a unos fenómenos que pueden acelerar o que pueden ralentizar su funcionamiento. Uno de los fenómenos que acelera su trabajo del corazón es la famosa descarga adrenérgica, donde se libera adrenalina, y esto va a provocar una elevación de la frecuencia cardíaca
en el individuo, propia como un mecanismo compensador y que, por ejemplo, se va a liberar en situaciones de estrés, situaciones de peligro. Es importante recordar que como el músculo cardíaco es la bomba de sangre, es un músculo que nunca se va a detener, va a trabajar durante toda la vida y el día en el que se detenga se produce lo que conocemos como un paro cardíaco, perdón. Importante mencionar que el músculo cardíaco solo se encuentra en el corazón, no hay ningún otro órgano que tenga esta musculatura cardíaca y es un músculo que requiere de oxígeno y sangre constante, debido a que si se llega a cortar el suministro de sangre y de oxígeno, va a provocar un fenómeno que se denomina infarto, en el que las fibras musculares en una región, en una parte del corazón, mueren y dejan de funcionar. Esto que estamos observando a continuación son las fases en las que trabaja el corazón, en una fase de contracción que se denomina sístole y que ayuda a expulsar la sangre del dentro del corazón, y una fase de relajación que se llama diástole y que es donde el corazón relaja sus paredes y permite la entrada de sangre al corazón. Por eso es que cuando nosotros tomamos la presión arterial tenemos dos cifras, la cifra sistólica y la cifra diastólica, que la sistólica es cuando el corazón se encuentra en contracción y la diastólica en relajación. Es muy importante saber que es más peligroso que se altere la cifra diastólica que la sistólica, porque acuérdense que en la diastólica el corazón no está haciendo ningún esfuerzo. Y bien, bueno, ahora vamos a observar, por ejemplo, bien, ahora recordamos que dijimos que el corazón se puede infartar. Bueno, ¿qué es un infarto? Un infarto es una parte del corazón que ha sufrido un corte a la circulación y precisamente las células, las fibras de esa región empiezan a morir, empiezan a tener un proceso de necrosis y por consiguiente dejan de funcionar. Precisamente aquí estamos observando una representación del corazón y vemos las arterias coronarias, que son las que se encargan de darle su flujo sanguíneo al corazón, y vemos que en esta pequeña zona se acaba de formar un pequeño coágulo sanguíneo que está condicionado por una placa de grasa que se denomina ateroma, ¿sí? Que generalmente esto lo padecen las personas con sobrepeso, obesidad o que tienen problemas de colesterol y triglicéridos, en donde la sangre ya no fluye de manera correcta, se empieza a estancar y forma un coágulo sanguíneo que termina por cortar el flujo de suministro de sangre y, bueno, por consiguiente provocar el infarto. Esto es muy importante, dependiendo de la extensión del infarto va a ser la severidad del cuadro del paciente. Hay pacientes que se recuperan de un infarto puesto que no es muy grande la zona que se murió del corazón, pero hay personas que fallecen en ese instante y que le conocemos como infartos fulminantes y que son derivados precisamente de una gran extensión de ese infarto. Bien, repasando un poquito, recapitulando lo que hemos visto hasta ahorita, entonces el sistema muscular lo podemos tener nosotros clasificado en músculos voluntarios y mixtos, músculos involuntarios y músculos autónomos. Dentro de los voluntarios y mixtos tenemos al esquelético o al estriado, que ya dijimos que se llama esquelético porque se pega al hueso, y estriado porque tiene estos sarcómeros, tienen estas rayas que precisamente permiten la contracción muscular. Y en el involuntario tenemos al liso o al visceral, y en el autónomo tenemos al cardíaco. Precisamente el esquelético todavía entra en una subclasificación que puede ser de acuerdo a su función o de acuerdo a su forma, que vamos a mencionar de manera muy general. Bueno, de acuerdo a la función de los músculos esqueléticos o músculos estriados, se denominan que se van a clasificar en grupos, y ya dijimos que siempre hay un músculo protagónico y un músculo antagónico. El músculo protagónico es aquel que realiza un movimiento principal y el antagónico es el que lleva a cabo el movimiento contrario a este. Por ejemplo, si un músculo produce una flexión, tiene que haber un músculo que produzca una extensión. Si tenemos que un músculo produce una abducción, tenemos que tener un músculo que produzca una aducción. Y vamos a ver que entonces tenemos músculos pronadores, músculos supinadores, elevadores, depresores y esfínteres y dilatadores.
¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Bueno, vamos a descubrirla a continuación. Y entonces aquí tenemos a los flexores y a los extensores. Vean que un músculo flexor es aquel que va a acercar una parte del cuerpo a través de un movimiento en donde las dos estructuras óseas reducen el ángulo que hay entre ellas. Por ejemplo, hablamos de la flexión del antebrazo, en donde el ángulo, el punto de unión es el codo, y precisamente al momento de hacer una flexión, el radio y el cúbito se acercan hacia el húmero y precisamente se acorta este ángulo del cual nosotros estamos hablando. Este es el ángulo de movimiento. Entonces, al momento de hacer la flexión, estos huesos, el radio y el cúbito, se dirigen hacia el húmero. Entonces, van a cortar la distancia entre ellos dos. En cambio, en la extensión, como su nombre lo dice, estos dos huesos se van a alejar y van a producir que aumente ese ángulo, esa amplitud, ¿sí? Podemos observarlo también en partes como por ejemplo el miembro pélvico, donde se realiza la flexión y extensión como punto de apoyo. Tenemos a la rótula o también la flexión y extensión de los dedos en la unión metacarpo-falángica. También tenemos otro tipo de movimiento que se llama abducción y aducción. La palabra abducción contiene un prefijo AB, AB significa lejos, entonces los músculos abductores van a separar una estructura del eje central. Recordemos que en los planos anatómicos que nosotros sabemos y conocemos, hay un plano que parte a la mitad al cuerpo humano y que recibe el nombre de plano sagital. Y precisamente cuando una estructura se aleja de este plano, ¿sí?, recibe el nombre de abducción. Mientras que cuando se acerca al plano medio, al plano sagital, recibe el nombre de aducción. Ahora, los músculos pronadores y supinadores son aquellos que van a hacer girar al hueso alrededor de un eje. En este caso tenemos al antebrazo que realiza movimientos de pronación y supinación. Cuando nosotros hablamos de pronación, quiere decir que el antebrazo va a realizar un giro de 180 grados y va a quedar con la palma hacia la parte inferior, hacia la parte del piso, es decir, boca abajo. Y cuando hacemos una supinación, quiere decir que igual la palma de la mano va a girar, pero ahora va a quedar con vista superior, quiere decir palma hacia arriba. Ahora, los músculos elevadores son aquellos que van a cerrar o van a precisar un movimiento hacia el plano superior de alguna estructura del cuerpo. Es decir, los elevadores van a levantar una parte del cuerpo, mientras que los depresores van a abrir o van a bajar esa estructura hacia el plano inferior. Por ejemplo, tenemos los músculos elevadores de la mandíbula, que en este caso, cuando los músculos elevadores de la mandíbula hacen su movimiento, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se va a cerrar la boca, se va a cerrar la cavidad oral, mientras que los músculos depresores van a llevar hacia el plano inferior a la mandíbula y entonces se va a provocar la apertura de la cavidad oral. Y bien, por último tenemos a los esfínteres y a los dilatadores. Cabe mencionar que los músculos esfinterianos funcionan de una manera muy particular. El mismo músculo es el que realiza los dos movimientos, tanto como el movimiento esfinteriano como el movimiento de dilatación. Un esfínter, por definición, es un músculo que va a cerrar un orificio corporal y que precisamente va a servir como una compuerta que se va a abrir para permitir la salida de alguna sustancia o algún producto de desecho, pero que también tiene la capacidad de dilatarse para poder hacer más grande esa cavidad. Un ejemplo muy claro, en el caso de la dilatación cervical, ¿sí? Por ejemplo, el cérvix es una parte del útero que al momento del parto produce una dilatación y un borramiento, aumentando su tamaño, abriendo su capacidad para que precisamente pueda pasar la cabeza del producto. Otro ejemplo muy claro es el esfínter anal, que precisamente este esfínter abre
únicamente al momento de que se va a llevar a cabo el vaciado del contenido del intestino grueso hacia la parte exterior, hacia la defecación, y precisamente permanece cerrado. Entonces, vean ustedes que los esfínteres también pueden tener una función de dilatación. Y bueno, de acuerdo a su forma, tiene que ver con la morfología de cómo están constituidos estos músculos. Los músculos largos generalmente se localizan en las extremidades superiores e inferiores, ya que estos permiten el movimiento y permiten la articulación de los huesos, ¿sí?, a través de los tendones. Los músculos planos, por otra parte, se van a localizar en la cavidad abdominal y en la espalda, y precisamente tienen una forma de una lámina que sirven de protección hacia órganos internos. Los orbiculares se encuentran alrededor de los orificios naturales del cuerpo, como por ejemplo los ojos o la boca. Los de abanico están principalmente en la zona del pectoral, en la zona por debajo de la glándula mamaria en el caso de la mujer, y los esfínteres, bueno, cierran órganos como el ano, la uretra y los esfínteres estomacales. Bien, y con eso terminaríamos las generalidades del sistema muscular. Agradezco que hayan estado atentos a esta pequeña plática y nos vemos la próxima semana con otro tema más.